lo que yo decía era pasar clase, por ejemplo, este miércoles yo les explico dos laboratorios de forma virtual y el próximo vamos y lo hacemos de forma presencial esos laboratorios, ¿ya? O sea que iríamos cada 15 días, así como le había propuesto antes. El tema es sí que tendríamos que pasar de las 12. Sí, algunos tenemos suelos 2 hasta las 12. 12:15. ¿Qué materia tiene hasta las 12:15? Suelos 2. Solo dos. No, no va a acabar Jesús, ¿no? Antes lo va a acabar. No, porque es difícil que pase toda su hora. Es que Ah, se pasa. no son todas presenciales. Entonces, hasta Igual va. llegar a la universidad necesitarían, porque van a ser, para algunos va a ser virtual. Sí, Entonces, sí, yo, necesitaríamos por lo menos probablemente una media hora para llegar tranquilo. 12:30, entonces yo tendría que entrar a 12 para listar las cosas. A 12:30 podría ser, ¿ya? De todas formas, si Jesús les pasa virtual, no va a pasar más de una hora y cuarto, una hora y media más. Entonces, y si lo pasa presencial, están al frente, digamos, son 10 metros de laboratorio a laboratorio. Habría que ver eso, qué días él pasa y que ese día que él pasa de forma virtual, nosotros pasemos de forma virtual también, digamos, para que así también nos los haga venir. Sí, así estaría perfecto, Auxi. Pregúntenle a él, yo creo que lo va a hacer intercalado, no sé, porque cuando nos reunimos en Suel, yo también soy auxiliar del otro grupo de Suelos 2, él dictó sus horarios y cuando lo dictó dijo que iba a ser presencial de boleta de 10 a 12 del grupo de Ingeniero Monf. Y es más, así les queda mejor, digamos, no vienen solo por suelo, se quedan a carreteras ese miércoles. Lo que yo tengo planeado es que vengan un miércoles, o sea, vean bien unos ensayos, porque hay tiempo que no se puede dar, entonces mientras esperamos un ensayo podemos ir haciendo otro, ¿ya? Y se aprovecha un poco mejor. Y ya de forma virtual, yo en una hora o 45 minutos se los explico los dos ensayos, pero son cortos los ensayos de asfalto. O sea, para explicarlos son cortos. Ahora lo que hay que esperar son los tiempos que estipula cada norma, ¿ya? No sé si alguien más estuviera. Lo de solo lo podemos hablar con Jesús. No hay ningún problema. Mejor si coinciden el día que ustedes vienen a pasar suelo junto con el que me toca, así ya no vienen en vano, vienen para los dos laboratorios, no solo para uno. ¿Ya? Sí, disculpe la molestia. ¿Ya? ¿Qué pasará si ambos horarios que puse miércoles y jueves nos choca con nuestras materias? Y no tendría que chocar con ninguna del séptimo. Hasta donde sé, le chocaría con hiper, pero puede venir el jueves. Si es con una del sexto, del octavo, otro semestre, ya ni modo. Pero si es con una del séptimo, sí, yo lo entiendo. Pero hasta donde sé, hiper sería el día que pasan miércoles ustedes. Y el jueves no les choca con nada, no recuerden, hay una materia que sea horario de boleta, jueves a la tarde. Salvo maderas que es a las 4. Ay, el cubano que igual es miércoles de 3:15 a 5. Sí. ¿O con qué le está chocando? Económica. La de miércoles. Mucho más abajo. Sí. Así, de forma presencial y con su nota del examen y su laboratorio. No me ha dado ningún problema así. Porque usted pueda, me presente al laboratorio y tenga los exámenes, usted se tranquila. Está bien, gracias, auxiliar. ¿Ya? No toma asistencia, porque sé que muchos inclusive a veces trabajan y eso, así que solo con que vengan a dar el examen y me presenten al laboratorio ya no se hacen problema. Viendo un video de YouTube también pueden aprender, le damos para el examen. ¿Ya? ¿Algo más? No sé si les parece bien la idea que les dije. O Sí, alguno de... ¿Ya? Entonces, háblenlo con Jesús, o creo que hoy pasaron, pregúntenle cómo va a ser él, porque hasta donde el día que nos reunimos con los de suelo, él quedó que el miércoles iba a venir al laboratorio, porque nos hizo anotar nuestro horario de laboratorio la encargada. Eso para coordinar cómo van a avanzar y todo eso.
Así que yo tengo entendido que los miércoles lo da en laboratorio, o sea, los pasa presencial. El Jesús dijo que íbamos a ir los miércoles presenciales, Ujú. pero que tiene cupo limitado para los laboratorios, entonces los Sí, que no alcancen a entrar, él iba a grabarlo y se los iba a pasar. ya. Entonces, incluso yo creo que puede estar bien de 12 a 3, porque igual las personas que no vayan a la U, Jesús les va a pasar la grabación. Es más que todo lo veía conveniente porque si ustedes pasan suelo, o sea, se pasan de suelos a asfalto, son 10 metros nomás. O sea, así no solo vienen por una materia. Y además lo mío va a ser cada 2 semanas. O sea, una venimos de 2 a 3 y otra semana pasamos 1 hora y cuarto máximo, menos tal vez, de forma virtual. O sea, les explico cómo es el ensayo, así ustedes ya vienen con conocimiento y vienen y lo hacen, o vemos, o ustedes también si se animan a hacer el ensayo, lo hacemos igual. Lo dejo hacer. Ya. Entonces, esa es la propuesta. Si ustedes están de acuerdo, si alguno está en contra o que no le cuesta, no puede, me hace saber. Ya, pero vamos a pasar de esa manera. ¿Ya? 1 hora una semana de forma virtual y 3 horas de forma presencial la otra semana. De esa manera se puede aprovechar un poco mejor el laboratorio. Ya pueden, o sea, porque si hacemos en 2 horas, no se respeta mucho. A veces algunos ensayos se toman más de 2 horas de esperar los tiempos hasta hacer el ensayo, que enfríe el asfalto y todo. Y vamos a estar ahí parados, digamos. En cambio, en 3 horas podemos ir acomodándonos con otro laboratorio más, ¿ya? Ir haciendo la preparación de otro. Bien, entonces quedamos en eso. Vamos a empezar. Ya. Y ya les había dado una pequeña introducción anterior. Les doy de nuevo la bienvenida. El laboratorio de carreteras 2, la parte de asfalto, ¿ya? Entonces, ¿qué es el asfalto? El asfalto o el bitumen. El asfalto se conoce como un material bituminoso. Ya son materiales crudos petrolíficos que son obtenidos, uno puede ser por la destilación destructiva del petróleo, ¿ya? Y puede ser producto de sustancias carbonosas como ser los alquitranes o materiales o la brea, como se conoce, que se extrae desde la superficie. ¿Ya? De esa manera se puede obtener materiales bituminosos, ¿ya? Y uno de esos sería el asfalto. Ahí en el esquema ustedes pueden ver cómo es el proceso de refinación del asfalto. Lo más pesado del asfalto se queda para hacer, lo más pesado del petróleo se queda para hacer asfalto y lo demás para otros productos como ser la refinación. Obviamente puede salir la gasolina, el queroseno, se mezcla con otros materiales y ustedes van a obtener lubricantes, van a obtener ceras, etcétera, inclusive materiales para plástico. ¿Ya? Lo que a nosotros nos interesa es este pedacito de aquí abajo, lo que es el asfalto. El asfalto tiene aproximadamente la misma densidad que el agua o un poco mayor, pero está por ahí. 1.02, 1.05, 1.01, ¿ya? Gramos sobre centímetro, un poquito más pesado que el agua. Bien. Ahí pueden ver el proceso de destilación, cómo es de que entra el petróleo del asfalto crudo, ya cómo va haciendo todo el proceso de enfriamiento, calentamiento, y cómo va saliendo los porcentajes. Se estima que la mitad aproximadamente llegará a ser lo que es el asfalto. Después ustedes tendrán gasoil, tendrán queroseno, tendrán gasolina, etc. ¿Ya? Ahora, los materiales bituminosos se pueden clasificar en lo que es los bitúmenes, que pueden ser de procedencia natural o artificial, el alquitrán y el asfalto, que básicamente estos últimos dos sirven como impermeabilizante, y el asfalto que nosotros vamos a analizar en la materia se utiliza para hacer los pavimentos o las carreteras, ¿ya? Tratamientos superficiales, pavimentos flexibles, etc. Bien. El asfalto tiene una composición química, por así decirlo, algo desconocida, pero se trata básicamente de una mezcla de cantidades de hidrocarburos diversos, ¿ya? Que combinados en diferentes proporciones conforman moléculas complejas y de gran tamaño.
El asfalto está constituido básicamente por asfaltenos, resinas y constituyentes aceitosos. Ya habíamos dicho que el asfalto puede ser extraído tanto de yacimientos naturales o por la destilación del petróleo. Las breas, por ejemplo, se clasifican en altiplanes y breas, y el asfalto tenemos lo que nosotros vamos a estudiar, que son los asfaltos o cementos asfálticos, los asfaltos modificados, y en este caso los asfaltos líquidos y emulsionados. No vemos en esta parte en laboratorio lo que es el asfalto espumado. ¿Ya? Estos 4 se trabajan para la construcción de carreteras, que básicamente es la que se aboca la materia. ¿Ya? Cemento asfáltico convencional, asfalto líquido, asfalto emulsionado o emulsión asfáltica y asfaltos modificados, que no son nada más que el asfalto modificado, no es nada más que el cemento asfáltico con una adición de algún polímero o aditivo que hace que mejore cierta característica o propiedad del asfalto. ¿Ya? Fíjense aquí, el asfalto líquido básicamente es un asfalto mezclado con un solvente, que puede ser un asfalto de curado rápido, curado medio o curado lento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se clasifican los asfaltos que trabajamos en carretera? ¿Ya? Lo hay de acuerdo a su consistencia, la clasificación, que esos serían los asfaltos convencionales, ¿ya? Que son asfaltos que se basan más que todo para darle un nombre en el ensayo de penetración del cemento asfáltico. Si ustedes alguna vez pillaran una latita de asfalto que dice CA 6070, significa que es un cemento asfáltico convencional cuya penetración puede ir de 60 a 70 décimas de milímetro. ¿Ya? De acuerdo a su viscosidad se clasifican los cementos, las emulsiones asfálticas y los asfaltos diluidos. ¿Ya? Para clasificarlo, manda el ensayo de viscosidad, ya sea cinemática o Cyborg-Furor. ¿Ya? El Cyborg-Furor es un ensayo a 60 grados centígrados, al igual que el ensayo de viscosidad cinemática. ¿Ya? O sea, en los asfaltos convencionales manda el ensayo de penetración, y en las emulsiones y asfaltos diluidos manda el ensayo de viscosidad, ya sea cinemática o Cyborg-Furor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este asfalto de MC30 es un asfalto de curado medio. ¿Ya? Ahora, los asfaltos modificados se clasifican de acuerdo a su performance, dice ahí. La verdad ahorita no recuerdo qué significa esta abreviatura en inglés. Los asfaltos modificados son conocidos en su nomenclatura con la sigla PG, ¿ya? Performance Grade en inglés. Y me indica la temperatura del punto de ablandamiento y me indica otro valor que la verdad no lo recuerdo mucho, porque los asfaltos modificados, para clasificarlos se tienen que hacer lo que se conoce como la clasificación del método SuperPay. Lastimosamente en Bolivia no tenemos, peor, en nuestro laboratorio no contamos con equipo para hacer ensayos de SuperPay, ya que esos son básicamente para el cemento asfáltico modificado. ¿Ya? Está la Rueda de Hamburgo, entre otros equipos. ¿Qué es lo que se hace? Se compara los cementos asfálticos modificados con un cemento asfáltico convencional. Erróneamente nosotros hacemos los ensayos que se deberían hacer en un convencional a un cemento asfáltico modificado, y obviamente va a cumplir todas las características menos el ensayo de ductilidad, porque los cementos asfálticos modificados pierden ductilidad, pero ganan resistencia a la temperatura, ganan resistencia a la penetración, no se comportan como fluido a altas temperaturas, entonces tiene grandes ventajas para trabajar. Pero, como les digo, lo que se hace aquí está mal, de querer hacerle ensayo como si fuera un asfalto convencional o normal a un asfalto modificado. ¿Ya? Bien, los cementos asfálticos convencionales. Estos materiales se utilizan en aplicaciones viales como ser mezclas asfálticas en caliente, ¿ya? Y se clasifican de acuerdo al grado de consistencia o mediante el ensayo de penetración a 25 grados centígrados. Son recomendados para la construcción de carreteras, autopistas, caminos y demás vías. ¿Ya?
forma parte de las distintas capas asfálticas, entre las cuales se puede encontrar la carpeta asfáltica de rodadura, ya que debe o se trata siempre de fabricarla que sea de forma impermeable, flexible y durable, ¿ya? Ahora, los asfaltos líquidos, ¿ya? O asfaltos diluidos también pueden recibir ese nombre. Estos materiales están constituidos por mezclas de cementos asfálticos y algún solvente de hidrocarburo, ¿ya? Que puede ser la gasolina, el diésel o el queroseno, ¿ya? La ventaja de estos asfaltos es que a temperatura ambiente o a temperaturas bajas se comportan como líquido gracias a que ya están mezclados con solvente, ¿ya? Entonces, los que se trabaja por lo general son con asfaltos de curado medio o curado rápido, ¿ya? El de curado rápido, por ejemplo, se lo utiliza en zonas muy calientes y la ventaja es de que no se trabaja con un soplete para sacar para esperar que se evapore el solvente, ¿ya? Fíjense qué es lo que está haciendo acá. Este camión irrigador está vaciando sobre la capa base ya terminada un asfalto diluido, ¿ya? Que sirve como riego de imprimación, ¿bien? O riego de liga también le llaman, que va a ser lo que genere la adherencia entre el cemento asfáltico, entre la capa base y la carpeta de rodadura de cemento asfáltico, ¿ya? ¿Qué pasa si no hubiera esto? Uno, esto me genera mayor impermeabilidad, y dos, la capa base, como yo estoy vaciando la carpeta asfáltica caliente, me va a tender a absorber o a quitarme asfalto, entonces va a hacerme que baje el contenido de asfalto en la carpeta. Por eso que se coloca el riego de liga, ¿ya? Los asfaltos de curado medio o curado lento tienden a secarse con algún soplete. Después de pasar este camión, pasan unas personas con soplete así como de garrafa, entonces van con fuego haciendo que evapore el material o el solvente que ha permitido que el asfalto sea diluido, ¿ya? No así con los de curado rápido, que eso se utiliza en zonas muy calientes y con la misma temperatura del ambiente se evapora fácilmente el solvente, ¿ya? Y solo queda el asfalto ahí en el riego de imprimación, ¿ya? Ahora, los cementos asfálticos emulsionados tienen la misma función que un cemento asfáltico diluido, ¿ya? ¿En qué se caracteriza un cemento asfáltico emulsionado? En que con la ayuda de agua y una pequeña cantidad de agente emulsivo, ahí está el porcentaje de 0.5 a 2%, yo puedo hacer y mezclar el cemento asfáltico y generar que se comporte como un líquido, ¿ya? Al igual que pasaba con el asfalto diluido. La ventaja que como yo estoy mezclándolo con agua y otro químico, no hay riesgo de que se me genere un incendio o algo si yo empiezo a aplicar calor para que se evapore la solución. Además, el agua es fácil de evaporar, ¿ya? Obviamente, los asfaltos emulsionados, los asfaltos líquidos, además de usarse en riego de impregnación, también se los puede trabajar como tratamientos superficiales. ¿Qué son tratamientos superficiales? Son unas pequeñas carpetas que pueden variar desde 1 centímetro o media pulgada hasta 2 pulgadas y media, o menos tal vez, que se utilizan con diferentes agregados de diferentes granulometrías, ya con el fin de no colocar una carpeta que sea de bastante espesor, ¿ya? Los brasileños le han dado mucho énfasis a este estudio, entonces en zonas donde no hay mucho tráfico colocan carpetas de 1,5 centímetros, 2 centímetros, hasta que ya después de un par de 5 o 10 años se pueda conseguir, o cuando el tránsito incremente y sea más pesado, entonces ya se puede colocar una carpeta asfáltica mucho más grande, más gruesa y de mejor calidad, ¿ya? Eso se conoce como tratamiento superficial. Bien. Ahora, los asfaltos modificados, como ya les había dicho, son asfaltos convencionales con una incorporación de algún polímero que les genera ciertas características de elasticidad, adherencia y cohesión al cemento asfáltico convencional. ¿Cuál es la ventaja de los cementos asfálticos modificados? Uno sería que aumenta la rigidez a altas temperaturas. No se ablanda tan fácil el cemento asfáltico.
Dos, sería reducir la rigidez a bajas temperaturas, que también no es muy conveniente, ¿ya? O sea, si me asfalto, los asfaltos convencionales cuando se enfrían también se vuelven quebradizos y eso no es muy bueno, ¿ya? Otra característica sería aumentar la resistencia a la fatiga de la mezcla. Con fatiga nos referimos a que el tránsito genera una condición de que siempre constantemente está cargado y la carga dura poco tiempo. Entonces, eso se conoce como fatiga y va haciendo que cada vez vaya resistiendo menos nuestro material, ¿ya? O lo que ustedes van a conocer más adelante como el módulo resiliente, ¿ya? Ayuda a mejorar el módulo resiliente del cemento asfáltico. Mejora la adhesión de los de asfalto con los agregados pétreos. También hay aditivos para mejorar eso porque algunos agregados, dependiendo de su composición mineralógica, tienden a generar un rechazo y no adherirse correctamente con el asfalto, entonces no es muy bueno que se genere eso. De presentarse agregado que tenga eso, entonces al cemento asfáltico convencional se le echa un aditivo que mejore la adhesión, ¿ya? Mejorar la consistencia, reducir el endurecimiento en servicio, disminuir la susceptibilidad térmica en temperatura de servicio, que eso es bastante importante, y aumentar la viscosidad a bajas velocidades de corte, ¿ya? Permitiendo mejores espesores de película en el agregado de las mezclas abiertas y reduciendo la exudación en tratamiento superficial. Hay grandes ventajas en trabajar con asfalto modificado. Bien. Ahí hay una breve reseña de cómo ha ido evolucionando el cemento asfáltico. En este caso es para México, ¿ya? Pero fíjense cómo empieza a usarse en 1920 recién el asfalto, y se va viendo cómo es el tema de ir el estudio del asfalto para carretera. En 1947 ellos recién emplean el tema de que nosotros estamos trabajando, que es la clasificación por penetración, ¿ya? A medida que va avanzando el tiempo, entonces ellos ya van viendo, mire, ya aquí en 2005 empieza a ver la clasificación por grado de desempeño, que son para los asfaltos modificados. Siempre que vean esta sigla adelante en un asfalto, una lata de asfalto, PG, se habla de un asfalto modificado, ¿ya? Funciones del asfalto. El asfalto se presta particularmente bien para la construcción de vías por varias razones. Uno, proporciona una buena unión y cohesión con el agregado, ¿ya? Es capaz de resistir la acción mecánica de la disgregación producida por la carga de los vehículos. Impermeabiliza la estructura del pavimento, ¿ya? Y le da una característica que no se puede conseguir con el otro, que es la flexibilidad, ¿ya? Esa es la ventaja de trabajar con el asfalto. Bien, los ensayos que nosotros vamos a ver a lo largo del semestre son los: el ensayo de penetración, el ensayo de viscosidad, que vamos a ver al final, ya sea SAIGOL o cinemática. El ensayo de flotador no, destilación quiero enseñarle este semestre porque es bastante importante. El ensayo de destilación se aboca más que todo a asfaltos diluidos y a emulsiones asfálticas, para que así ustedes puedan saber qué porcentaje de eso es cemento asfáltico y qué porcentaje es de emulsión o diluido, ¿ya? Punto de inflamación, el ensayo de pérdida de calentamiento en el horno rotatorio, peso específico, punto de ablandamiento, ductilidad y solubilidad a sustancias como sea el tricloetileno, ¿ya? Ahora vamos con el primer laboratorio. El primer laboratorio que se ve en esta materia es el laboratorio de peso específico, ¿ya? Que es un ensayo que ustedes ya lo conocen bastante bien porque han visto seguro peso específico en materiales de construcción, en tecnología del hormigón y en mecánica de suelo. ¿Bien? Entonces, la norma que rige el ensayo de peso específico para asfalto es la siguiente, la Aston T228. Describe el procedimiento para determinar el peso específico de materiales bituminosos semisólidos que serán utilizados en la fabricación de carpetas de rodadura para pavimento flexible.
El objetivo de este ensayo es de conocer el peso específico de un cemento asfáltico, que es un dato útil para hacer correcciones de volumen cuando se mide a temperaturas elevadas, ¿ya? Se emplea también como uno de los factores para determinar los porcentajes de hueco en las mezclas asfálticas para ya cuando hablamos del diseño de una carpeta asfáltica, ¿ya? Por eso dice pavimentaciones compactadas. Bien, aunque normalmente no se especifica, es deseable o necesitamos conocer el peso del cemento asfáltico. Ya habíamos explicado el por qué, porque es necesario cuando nosotros hacemos un diseño Marshall, uno para conocer lo que es o determinar los porcentajes de hueco, y dos, para hacer correcciones volumétricas del cemento, de la mezcla asfáltica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitaremos agua destilada y cemento asfáltico para trabajar, ¿ya? Estos son los materiales. Ahora, pignómetro para hacer peso específico del cemento asfáltico hay de 3 tipos. Este que ustedes ven en la imagen, el que les voy a mostrar en el laboratorio, y bueno, en el laboratorio hay 2, se los voy a mostrar también, ¿ya? Bien, ¿ya? ¿Qué es lo que se necesita que haya cuando uno hace peso específico? Uno, que el matraz o el pignómetro tenga una medida, una capacidad volumétrica, que puede ser de 30 o de 50 ml, ¿ya? Eso es lo más importante, que una vez se encuentre completamente lleno de agua, su capacidad volumétrica puede ser de 30 o de 50 ml. Bien, en los equipos nosotros necesitaremos un horno eléctrico con temperatura regulable. De no ser así, vamos a calentar la mezcla asfáltica en una cocinilla, y para cada tipo de ensayo la norma me dice que no me exceda de un tiempo de calentamiento si voy a trabajar con una cocina o una cocinilla, ¿ya? Necesitaremos termómetro con una capacidad cercana o mayor a 200 grados Celsius, balanza de bastante precisión, especialmente en el tema del peso específico, que sea 0.01 gramos de precisión. Cronómetro, el pignómetro, guantes de cuero, bueno, queremos quemarnos las manos, pinzas, espátulas, y finalmente, ya como le dije, puede ser el pignómetro de 30 ml o el de 50 ml. ¿Sí? En el procedimiento nosotros debemos calentar una pequeña cantidad de material hasta llevarlo a una condición fluida mediante la aplicación de calor en forma suave. Y obviamente evitar que se genere mucha pérdida por evaporación o sobrecalentamiento local. ¿Qué quiere decir eso? Que de rato en rato, si estuviera en el horno, nosotros tenemos que entrar y empezar a batir, ¿ya? Y lo mismo en la cocinilla, tenemos que ir revolviendo y batiendo el cemento asfáltico. Ahora, para hacer peso específico necesitamos 4 datos. Primero, el valor A, el valor inicial, será pesar los pignómetros secos, vacíos y con su respectiva tapa, ¿ya? El segundo, o el valor B, será obtener el peso de los pignómetros con agua destilada a 25 grados Celsius, ¿ya? Hasta ese que a nivel o completamente lleno. Lo lleno esto de agua, coloco la tapa, y ¿cómo voy a hacer que está en nivel? Aquí la tapa tiene un pequeño orificio, entonces eso me permite que se nivele totalmente el agua, ¿ya? Después de eso, después de obtener el dato B, entonces dejo secar otra vez los pignómetros, y lo que hago después de que los pignómetros estén secos, lo que yo voy a hacer es transferir cemento asfáltico caliente aproximadamente hasta la mitad, ¿ya? Yo no recomiendo lo que dice la norma de 3/4 partes, porque después se hace un caos la limpieza del pignómetro, ¿ya? Con que lo llenen hasta la mitad o hasta la mitad de su capacidad es suficiente, ¿ya? Se deja enfriar el pignómetro o los pignómetros, porque mínimo hay que hacer dos ensayos, ¿ya? Durante 30 minutos. Una vez enfría, lo llevamos a pesar, obviamente con su respectiva tapa, que va a ser el peso C, que sería el pignómetro más el cemento asfáltico. Después de eso vamos a agregar agua hasta llenarlo completamente de nuevo el pignómetro,
agua que debe estar a 25 grados centígrados, y lo llevamos a un baño María de 25 grados centígrados durante 30 minutos. Después de hacer eso, lo sacamos, lo secamos y obtenemos el valor D. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a obtener el peso específico? De la siguiente manera. La fórmula de peso específico me dice que es C menos A dividido entre B menos A menos D menos C. ¿Ya? El peso del pignómetro vacío, ahí lo tenemos. El peso del pignómetro más cemento asfáltico también. Y el peso del pignómetro más cemento asfáltico más agua destilada. Y el peso del pignómetro más agua. ¿Me confirman si estos valores son correctos, por favor? El primero está correcto. ¿Ya le salió esos valores de peso específico? Sí, sí, correcto. ¿Ya? ¿Cumple? Bien. Entonces, fíjense, ahí están los pasos. Fíjense, este es otro tipo de pignómetro que también tiene una capacidad de 50 ml. Se obtiene el peso del pignómetro vacío, el pignómetro con agua a 25 grados completamente lleno, se vierte cemento asfáltico, se espera media hora, se pesa hasta obtener el peso C, se lo llena completamente de agua y eso sería el ensayo. Se obtiene el peso D y con la fórmula se saca el valor de peso específico. ¿Bien? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Mario, disculpa, buenas tardes. Este ensayo ya te lo vamos a ir presentando para la siguiente clase, o cómo vamos a ir coordinando la presentación. ¿No es que habíamos quedado que cada semana iba a ser una presentación? Sí, técnicamente sería cada 15 días ahora, porque vamos a pasar de forma presencial, por ejemplo, la otra semana, entonces ahí hacemos los cálculos y me presentarían dos informes. ¿No hay ninguna duda? Bien, entonces vuelvan a conectarse y les voy a explicar el ensayo de penetración, que va a ser uno de los ensayos que también vamos a ver en la próxima clase. Bien, entonces ahora sí, vamos con el siguiente laboratorio. Ya, entonces, bien. Los asfaltos convencionales ya les había mencionado que se clasifican de acuerdo a su consistencia. Entonces, para clasificarlo de acuerdo a su consistencia, nosotros utilizaremos lo que es el ensayo de penetración. ¿Ya? ¿Por qué es necesario clasificarlo de acuerdo a su consistencia? Porque los asfaltos a distintas temperaturas van a tener diferente grado de consistencia. Al calentarlo se comportan como un líquido y al enfriarse se comportan o vuelven a ser como un sólido. ¿Ya? Los cementos asfálticos convencionales se designan con las letras CA y se elaboran a partir de una combinación de asfaltos refinados, ¿ya? De acuerdo a la consistencia apropiada para su trabajo en la pavimentación. Se clasifican según su grado de dureza o consistencia y se los mide a través del ensayo de penetración, el cual mide la penetración en décimas de milímetro. Los asfaltos convencionales que se conocen en el medio son los siguientes: el asfalto 40-50, 60-70, 80-100, 120-150, entre otros. ¿Ya? El más común que se llegaba a utilizar en Santa Cruz antes de los modificados era el 60-70. Un 80-100 no es recomendable en Santa Cruz y un 40-50 podría ser en una zona bastante calurosa. Bien, ahí tenemos otra vez. Esta es la abreviatura que utiliza la norma colombiana para la asfalto. En 40-50 quiere decir que la penetración puede ir de 40 como mínimo a 50 como máximo. 60-70 lo mismo. 60 décimas de milímetro a 70 décimas de milímetro como máximo. ¿Ya?
Los asfaltos más blandos, por ejemplo, el 120, 150, el 150, 200, el 200, 300, son moderadamente firmes a temperatura ambiente y fácilmente uno apretándolo se puede hundir, ¿ya? Este asfalto, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, cuando se creó, quisieron crear una planta para extraer asfalto, ¿ya? Del producto de la destilación, se dieron cuenta que el cemento asfáltico coincidía con este grado de penetración de 200, 300, entonces técnicamente no servía más que para impermeabilizar, porque en el caso de utilizarlo en una carretera no tiene sentido, es muy blando, ¿ya? Y un asfalto 40-50 es bastante rígido una vez se encuentra seco o a temperatura ambiente. Entonces, en zonas frías tampoco es muy adecuado utilizar un cemento asfáltico tan rígido. Como les dije, tiende a hacerse quebradizo por la helada o por el frío. Y una vez que se parte el asfalto no es conveniente, va a empezar a filtrar y va a empezar a abrirse. Entonces, de acuerdo a la temperatura a la cual va a trabajar, la temperatura del lugar donde se va a emplear la carpeta, es que se debe escoger el tipo de cemento asfáltico, ¿ya? Fíjense la siguiente tabla. Manda de acuerdo al tránsito de diseño, que eso ustedes van a analizarlo muy bien en la materia, ¿ya? Si el tránsito de diseño, por ejemplo, fuera 5 millones de ejes equivalentes de 80 kilonewtons, 18 kicks, ¿ya? Entonces ustedes, en función a la temperatura media anual de la región, van a tener que identificar qué tipo de asfalto usar. En el caso, por ejemplo, de una carretera de alto tráfico como ser la Santa Cruz Guarnes o como ser Santa Cruz Cotoca, un 40-50 sería lo ideal, ¿ya? Pero como les dije, hoy en día la tendencia está en que si el asfalto no es muy bueno, entonces añadirle un aditivo o un polímero y ya automáticamente se vuelve un cemento modificado, ya un asfalto modificado, perdón. Pero si hablamos de asfaltos convencionales, esta tablita nos podría servir como referencia, ¿ya? Miren, zonas donde no hay mucho tráfico, porque la cantidad de vehículos para el diseño es muy bajo, van a aprender ustedes en carretera que si los vehículos no llegan a tener esta carga por eje, por ejemplo, un autito chico representaría aproximadamente 1.300 pasadas, una pasada, un eje equivalente de 80 kilómetros. Y por ejemplo, un tráiler, un camión pesado, una sola pasada llega a representar entre 10 a más todavía, 10, 12, 15 pasadas de un eje equivalente de 80 kilómetros. Entonces, en función al tipo de tráfico es lo que también mucho tiene que ver qué tipo de cemento asfáltico yo voy a utilizar y en función a la temperatura. Bien, si una zona bastante templada, un clima donde la temperatura media anual es poco frío, por ejemplo menos de 15 grados, ya es recomendable para cualquier tipo de tráfico trabajar con un 80. ¿Ven? Las características de los asfaltos, por ejemplo, son las siguientes. El ensayo de penetración con las siguientes características: 25 grados, 100 gramos de carga, 5 segundos de tiempo, lecturas de décima de milímetro, aquí está. Grado 40-50, mínimo 40, máximo 50 décimas de milímetro. Grado 60-70, grado 80. Fíjense en este punto. Punto de ablandamiento, que es un ensayo también que vamos a ver. Fíjense, mínimo 52, máximo 58. Mínimo 48, máximo 54. Mínimo 45, máximo 51. Fíjense, hay zonas aquí en Santa Cruz, al lado de la Chiquitanía, la frontera con Brasil, o al lado abajo, al sur, pasando Camil y todas esas zonas, donde la temperatura llega a sobrepasar los 40 grados centígrados. Entonces yo no podría utilizar un asfalto 80-100, porque la fluidez o el ensayo de punto de ablandamiento, donde ya el asfalto casi se comporta como un líquido, está próximo a la temperatura de servicio, entonces no me sirve un cemento asfáltico para colocarlo ahí, ¿ya? Fíjense qué es lo que podemos determinar con ciertos ensayos, ¿ya? Y ahí están los valores para viscosidad absoluta o viscosidad Seibel-Furol, viscosidad cinemática, el ensayo de ductilidad, cuánto es lo mínimo que debe cumplir, contenido de agua, solubilidad en tricloetileno,
punto de inflamación en la copa de Cleveland, etc. La norma que rige el ensayo de penetración del cemento asfáltico es la norma Aston E49, ¿ya? Y nos permite medir la dureza o consistencia del cemento asfáltico. Si se especificara otra condición, la condición para hacer este ensayo es que la carga sea de 100 gramos, la temperatura del ensayo sea 25 grados centígrados, el tiempo en que se efectúa la carga son 5 segundos, y se mide las unidades de penetración en décimas de milímetro, ¿ya? Eso no se lo vayan a olvidar. El objetivo del ensayo es determinar la dureza o consistencia relativa de un cemento asfáltico, midiendo la distancia en que una aguja normalizada penetra de forma vertical una muestra de asfalto, ¿ya? En condiciones específicas de temperatura, carga y tiempo. Ya hemos visto, el ensayo se determina la dureza o consistencia del asfalto, ¿ya? La condición normal es 25 grados centígrados, 100 gramos de carga y tiempo de aplicación 5 segundos. Hay otras condiciones, eso dependiendo de en qué temperatura también se esté trabajando. Lo habrá para 60 grados centígrados, 200 gramos de carga y un tiempo de aplicación de 60 grados. Eso es especialmente en condición más cálida. Hay otro que es de 4 grados centígrados, que se trabaja con hielo, casi ya el agua está completamente en su estado de congelación. La carga igual será de 200 gramos, pero el tiempo de aplicación es de 5 segundos, ¿ya? Ahora, si la penetración es con 25 grados centígrados, 100 gramos de carga y 5 segundos, se lo conoce como ensayo de penetración normal, ¿ya? Bien, materiales, agua destilada y cemento asfáltico, obviamente, un horno eléctrico con temperatura regulable, un aparato de baño María, cronómetro, el equipo de penetración, que es un penetrómetro, conformado con una plataforma, una aguja y un vástago deslizado. Termómetros de 200 grados centígrados de capacidad, 3 taras metálicas o de aluminio, un vaso de precipitado, un recipiente de vidrio, ¿ya? Guantes de cuero, pinzas, espátula, etc. Fíjense, ahí está el equipo de penetración, ¿ya? Un equipo automático. Esas son las dimensiones estandarizadas de la aguja de penetración. Ahí está la cápsula o recipiente que va a contener el cemento asfáltico. El baño María, ahí pueden apreciar las cápsulas, y un vaso de precipitado, ya que es necesario para hacer el ensayo. Pero las condiciones generales o las condiciones normales ya lo habíamos dicho, 25 grados de temperatura, 100 gramos de carga y 5 segundos el tiempo de aplicación de la carga, ¿ya? Ahora, para la preparación de la muestra se debe calentar la muestra agitándolo para prevenir sobrecalentamiento local hasta que quede lo suficientemente fluida. Y en ningún caso la temperatura de calentamiento debe ir más allá de 90 grados por encima del punto de ablandamiento esperado, ¿ya? Después de eso, una vez que esté fluido el asfalto, se vierte la muestra en una cápsula a una profundidad tal que cuando se enfríe, la profundidad sea 10 milímetros mayor a la penetración que se espera. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera un asfalto 80-100, serán 10 milímetros de penetración. Entonces yo mínimo deberé vaciar en la cápsula de una tara en una altura de 2 centímetros o 20 milímetros, ¿ya? Una vez que el asfalto se encuentra en el recipiente o en la cápsula que yo estoy utilizando, lo debo tapar para protegerlo del polvo y lo debo dejar enfriar en temperatura ambiente durante 30 minutos. Después lo llevaré a un baño María, que se encuentra a 25 grados centígrados, y lo debo dejar reposar entre 40 a 60 minutos si hablo de utilizar una cápsula pequeña, que es una de 90 ml de capacidad, o entre 1 hora o 1 hora y media si es una cápsula más grande. La cápsula grande se utiliza en todo caso si ustedes van a trabajar con asfaltos de penetración muy alta, como ser un 120-150 o un 200-300, ¿ya? Bien, el procedimiento. Se debe retirar el recipiente del baño María y colocarle en un recipiente un vaso de precipitado, el cual debe contener también agua del baño María a 25 grados centígrados, ¿ya? Se debe colocar ambos recipientes sobre la plataforma
del penetrómetro, posicionar la aguja, hacerla descender de manera de que la punta haga contacto con la superficie de la muestra del asfalto, ¿ya? Y una vez nosotros hayamos hecho eso, así como se ve aquí en la imagen, dejamos caer la aguja durante 5 segundos y registramos la penetración expresada en décimas de milímetro. Por cada cápsula o tara que nosotros preparemos, mínimo debemos realizar 3 penetraciones, ¿ya? Y que la separación entre penetraciones sea aproximadamente mayor a 1 centímetro, tanto entre el punto anterior realizado y con los bordes o extremos o el contorno del recipiente, ¿ya? Y que el lapso de tiempo procuren sea no menor a 1 minuto. ¿Bien? Fíjense, ahí está el esquema. La carga, suelto, dejo que se aplique la penetración y registro cuánto ha sido la penetración en décimas de milímetro. Ahí pueden apreciar las 3 cápsulas, en todo caso estas son las pequeñas. Se las vacía, se las deja enfriar, se las lleva a un baño María, estas estarán entre 40 a 60 minutos. Luego se los lleva al equipo de penetración, así como ustedes pueden apreciar acá, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer es, una vez se encuentre el penetrómetro, que la aguja toque el nivel del asfalto, colocan esto en 0, y en caso, miren, este equipo hay que usar un cronómetro y pulsar, ¿ya? En el caso del que tenemos en el laboratorio, ya es automático. Ustedes apretan el botón y el equipo se va a detener a los 5 segundos, ¿ya? Una vez que ustedes pulsan esto, por ejemplo, si utilizaran este penetrómetro, esto cae, como está en 0, ustedes bajan esto y aquí les va a dar cuánto ha sido la penetración. Y ahí están los valores, por ejemplo, para este asfalto 60-70, ¿cuántos son los valores de penetración? El promedio general ha sido de 63 de las 9 muestras. Entonces nos encontramos dentro del valor establecido para ese cemento asfáltico, ¿ya? Esos 2 ensayos son los que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Bien? ¿Alguna duda o pregunta que tenga? Entonces, yo creo que quedó todo claro, ¿no? Sí, auxiliar. Ya. Entonces, esto lo veríamos el próximo miércoles ya de forma presencial. Si no hay ninguna pregunta o duda, entonces eso sería todo por hoy. Auxiliar, Nos una vemos la pregunta próxima. con respecto al horario de la próxima semana sería entonces, ¿a qué hora indicó al principio? Traten de llegar 2:15, ya para irse acomodando, así 2:30 pasar y hacer los ensayos, ¿no? Listo, gracias. Bien. Entonces eso sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.